Bienvenidos, hijos del rol, una vez más a nuestro canal. Estamos aquí una vez más para responder a las preguntas de RPG Day 2017, una iniciativa en la que, como sabéis, a lo largo del mes de agosto respondemos una pregunta relacionada con el rol cada día, más o menos. Y vamos a ir con la segunda pregunta que nos tocaría. Vamos a verla todos juntos. Y es la número 13, que nos dice: describe una experiencia de juego que cambió la forma en que jugabas. Vale. Esta me recuerda un poco a otra pregunta anterior, que es la de que describiera un momento muy significativo o algo por el estilo. Eh, las principales anécdotas eh, para que hubieran venido bien para esta pregunta las conté para esa otra. Así que estaba un poco teniendo dudas sobre qué contar en esta. Sin embargo, he visto online que la gente lo que ha respondido a veces era con una experiencia negativa que les hizo aprender algo sobre el rol. Y así que voy a hacer yo mismo eso. Y voy a explicar una pequeña anécdota de algo, digamos, una experiencia negativa que tuve, negativa relativamente, y que me hizo cambiar o reflexionar sobre cómo roleaba y sobre el juego de rol en general y cómo funcionan. Y esto ocurrió durante la primera partida de Vampiro la Mascarada que dirigí. Más o menos había hecho algunas pruebas antes con un par de sesiones así medio improvisadas, bueno, sí, medio improvisadas, cutres, raras, con solo varios jugadores y tal para probar las reglas, las cuales incluían desde antiguos, super antiguos que querían destruir el mundo, hasta los Winchester apareciendo para matar a los protagonistas. Eh, pero el caso es que durante la primera sesión hubo un momento en el que hacia el final casi surgió un conflicto que se extendió entre los jugadores y que causó bastante tensión. Y es que había un jugador que interpretaba un Ventru, que en Vampiro la Mascarada de los Ventru sabéis que es como una especie, como es el clan que está caracterizado por usar sus encantos y sus poderes para manipular a la gente, para hacerla seguir sus órdenes y demás. Y son como, se supone que la idea que se tiene es como que son los marionetistas en las sombras y cosas de esas. Todo con la alta sociedad y bebiendo de una copa así con sangre y llevando un traje y todo eso. Ese rollo. Y ese jugador, pues evidentemente se había cogido la disciplina de dominación, que en Vampiro la Mascarada básicamente es un poder mágico que tienen algunos vampiros que les permite dominar, obligar de forma mágica, a otros personajes a hacer lo que ellos quieran. Hay ciertas limitaciones en función del grado de poder con el que te cojas en esa disciplina, pero básicamente te permite hacer eso a distintos grados, a distintos niveles. Eh, y claro, había otro jugador que era el Ventru, que era un personaje que era físicamente muy fuerte y tal, eh, pero que tenía una voluntad muy baja, y la voluntad era, digamos, lo que actuaba como dificultad para realizar con éxito una dominación. Entonces hubo un momento en el que es que entre estos dos jugadores pues hubo un conflicto entre sus personajes en un principio, y en cierto aspecto también entre los jugadores, sobre lo que se debía hacer en una determinada situación, en una situación de alto estrés, y un jugador básicamente quería quedarse. Ese era el Brulla. Creo que he dicho, no sé si he dicho antes Brulla, lo mismo he dicho otra cosa. Eso era un Brulla. El Brulla quería quedarse y el Ventru quería irse de la situación y para evitar el peligro. Y lo que hizo el Ventru es
usar su dominación para intentar obligar al Brulla a que se fueran, los dos y le sacara de allí al Ventrue. Y por supuesto tuvo éxito de sobra, y esto pues digamos, esto creo afectó al jugador del Brulla, porque él no quería seguir ese curso de acción, y no se le había dado opción de hacerlo debido a este poder, y eso le cabreó, y entonces tuve que intervenir yo y le hice ahí como unas cuantas tiradas en plan a ver si se podía resistir, un poco así, por hacer algo y tal, y eso hizo, y además hizo que la influencia del Ventrue fuera bastante más limitada de lo que debería haber sido, lo cual a su vez pues también hizo que el jugador del Ventrue se enfadara, porque pensaba que sus capacidades, su habilidad como jugador de de dominar la ficción usando las herramientas que le da su personaje, digamos que le estaba robando, sentía él que le estaba robando de su, digamos, de lo que, del derecho que tenía, o el, digamos, el derecho que tenía su personaje a afectar la historia, o la narración de una determinada historia a través de su dominación. Su argumento, todo esto después de hablarlo y tal, es que el Ventrue era fuerte físicamente, no se podía oponer a él físicamente, la herramienta que tenía era las habilidades sociales y sobre todo la dominación, y que al privarle de eso, que estaba haciendo que su personaje fuera inútil, le estaba, digamos, quitando el valor, las capacidades y el valor que tenía ese personaje, que es que es algo válido, es un sentimiento válido, y lógico en ese contexto. Y entonces hubo bastante tensión entre el jugador y yo, y se resolvió un poco regular, aunque luego evidentemente hicimos las paces y tal, pero sí que hubo bastante tensión en su momento, y las cosas pensaba y incluso yo también me puse bastante tenso, y bueno, pensaba que las cosas iban a acabar peor de lo que acabaron, pero bueno. Y en fin, eso, digamos que esa fue mi primer encontronazo con los riesgos de la agencia de los jugadores, y de quitarla de una forma no consentida. Digamos, el Brulla había perdido su agencia, y lo había hecho de una forma, y lo había hecho sin darle su consentimiento. No había tenido opción de negarse a ello, no solo como personaje, que parte también, pero sobre todo como jugador. Y el Ventrue se había sentido que su personaje le había retirado la agencia al robarle de la verdadera capacidad de los poderes de su personaje, de las capacidades de su personaje. Le había quitado la agencia para influir en la historia, en la narración, de la forma que él había elegido acogerse a ese personaje. Y eso pues desde entonces no tardé tiempo en encontrar juegos como Apocalypse World, que hacen este tipo de cosas mucho mejor, en mi opinión. Pero sí que me hizo reflexionar sobre esos aspectos de la agencia de los personajes, de los problemas de remover la capacidad de los jugadores de decidir sobre su personaje, sobre lo que ocurre en su personaje, sobre todo de tomar decisiones por su personaje. Y es algo que luego con el tiempo pues he reflexionado, he aprendido, he leído cosas que me han iluminado mucho, y me han hecho ver, digamos, los problemas de todo eso. Y bueno, con el tiempo, pues incluso de la práctica, simplemente pues llegamos más o menos a acuerdos de los límites que vamos a poner a las cosas como la dominación, en cuanto a cómo se usaban con los otros personajes, jugadores,
También un poco más bien, digamos, lo suplimos con el contrato social a lo largo de pues, sendas charlas al respecto. Pero sí que esa primera experiencia, digamos, se me quedó marcada y, digamos, me ha influido mucho, creo, en cómo veo estas cuestiones en los juegos de rol y cómo busco formas de solucionarlas tanto a nivel social como en los propios juegos. Busco juegos que ese tipo de situaciones las atacan de una forma más adecuada, me gusta, en mi opinión, que es siempre con consentimiento informado. Creo que es la mejor forma. Simplemente si un personaje se le va a retirar su agencia como personaje de cualquier forma, y esto puede ser eso, desde que se le controle, desde que otro personaje lo controle, hasta morir. Morir es una pérdida de agencia, es la pérdida de agencia absoluta, porque no puedes hacer nada más con tu personaje, no puedes elegir nada más. Eh, Todo eso lo veo ahora mucho más desde el punto de vista del consentimiento informado, de que los jugadores deben dar su consentimiento de alguna forma, sabiendo las consecuencias de lo que puede ocurrir, ya sea eh, de forma preventiva, por ejemplo, que los personajes, los jugadores, sepan los riesgos de exponerse a ciertas cosas, sean conscientes de de las consecuencias que les pueden, en las que pueden recaer, y elijan si quieren o no tomar ese riesgo, o que puedan de alguna forma o que puedan elegir de alguna forma las consecuencias que digamos que más les más convienen. A lo mejor, por ejemplo, el modo Apocalypse World, que es un personaje no puede hacer que otro haga algo sin más en ninguna situación, en ningún caso. Lo que puede hacer es que a través de movimientos y tal gana gana la capacidad de decirle a otro personaje, a otro jugador, si haces esto te ganarás esta ventaja, y si no lo haces, digamos, esta ventaja, este beneficio mecánico normalmente, y si no lo haces tendrás este castigo mecánico. Por ejemplo, lo típico por ejemplo, en Monster Hearts, cuando un personaje puede gastar una de sus cadenas, que es una moneda de intercambio en el juego que representa la influencia sobre otros personajes, puede gastar esa cadena, entre otras cosas, para ofrecer un punto de experiencia a cambio de que el otro jugador haga lo que él quiere, o amenazar con imponer, con colocar una condición en el otro jugador si no hace lo que quiere. Digamos un poco lo que el juego llama la zanahoria y el palo. ¿Sabes qué es la zanahoria? ¿No? Pues palo. Es un poco, digamos, darles esas opciones. Pero lo importante aquí es que el jugador siempre tiene la opción de negarse, aceptando las consecuencias, pero negarse a renunciar a su agencia como personaje y hacer lo que el otro le quiere. No hay forma de obligarle a hacer algo sin su consentimiento. Entonces, ese tipo de cuestiones es algo que he interiorizado mucho y he elevado muchos aspectos como la concienciación sobre el contrato social, herramientas como la X-Card, los velos y los fundidos en negro, todo ese tipo de cosas. Creo que en parte vienen de esos conflictos iniciales que tuve a la hora de resolver esas situaciones. Entonces, pues esa es mi experiencia. Por cierto, ahora que están haciendo la quinta edición de Vampiro, sinceramente mi principal criterio para juzgarlo va a ser si solucionan este tipo de cuestiones. No he mirado por encima el playtest que han sacado, pero no me he fijado en eso. Pero sinceramente, si no
Me da igual si el juego continúa siendo superhéroes con colmillos, eh, eh, y todo eso, y el resto como que siguen en la misma línea, aunque a mí no me guste, aunque a mí no me guste mucho ese estilo. Pero me parecería genial. Lo que no me parecería también es si estas cuestiones, después de tanto tiempo, después de tantos juegos, después de tantos avances en el hobby, que han digamos, que han solucionado estos problemas de formas muy buenas, me frustraría bastante si siguieran con los mismos problemas en función a la pérdida de agencia de los jugadores. Eh, y ya está. Creo que eso va a ser el vídeo en cuanto a esta cuestión. Y hasta la próxima vez, pues me despido. Muchas gracias por estar aquí como siempre y nos vemos en la próxima. Larga vida y prosperidad y que la fuerza os acompañe.